capitán volvió con ella. Nosotros hemos pensado ya que toda persona que tiene un plan de una asignación universal por hijo, todo beneficiario de una asignación universal por hijo reciba de acá a fin de año 2.000 pesos extras. Un sol con muchos soles, es un lindo día, pero linda. Volvemos a ganar, volvemos a soñar. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Los jubilados este mes de diciembre cobran un aumento que ya está programado, que es el 8,70 y pico, pero vamos a darle un adicional en diciembre y en enero, cada mes 5.000 pesos más. Eso es un bono que cobran los jubilados que cobran la percepción mínima, la mínima. Estamos poniendo en marcha esta misma semana la tarjeta alimentaria. Vamos a trabajar en serio. La situación está muy complicada y mucha gente que la pasa mal. Este programa, este plan que hoy estamos presentando aquí en San Fernando, es un plan integrador porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la provincia y de todo el país. Obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas constructoras. La mitad de los que trabajen van a ser mujeres. También nos preocupamos que aquí la mujer sea integrada al plan de trabajo. Ahí estamos. Son 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención. Se obtiene de esta manera votación con mayoría calificada. Queda aprobada la Ley de Solidaridad enviada por el Poder Ejecutivo. Gracias a todos los senadores y senadoras. Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización de las tarifas. Creemos que no hay razones por las cuales trasladar o aumentar las tarifas en ese sentido. En el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva. Este programa de precios cuidados justamente apunta a recuperar referencias claras en términos de productos, de precios. Los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario. La única diferencia es que se liquida aparte para no mezclarse con las escalas de las comisiones colectivas. En cuanto al incremento, el incremento es claramente de 3.000 para enero, al que se le adicionan 1.000 pesos más en febrero, con lo cual se incorporan 4.000. El plan que Gabriel organizó es un plan que tiene una virtud, más allá de las que dije, de que llega rápido a los pueblos, de que llega rápido a las ciudades, de que moviliza a los vecinos, de que son las mismas cooperativas de trabajadores de vecinos los que van a hacer los arreglos. Tiene otra virtud. Es un plan que es capaz de generar 20.000 puestos de trabajo en una Argentina que necesita trabajar. Y es un plan en el que vamos a invertir cerca de 9.000 millones de pesos en los próximos 3 meses para que las obras se hagan y para que los argentinos recuperen el trabajo y al final para que los vecinos vivan un poco mejor. Nosotros estamos elaborando algunos detalles para dar una propuesta superadora y acabada, pero en los próximos días se va a derogar el decreto de importación de basura, obviamente. Porque es indigno, ¿no? Porque nosotros producimos demasiada basura y porque no reutilizamos, porque no reciclamos, y la verdad que además de todo permitir la importación de basura es un descalabro, ¿no? Es una irracionalidad tremenda, y bueno, entonces nosotros no podemos permitir eso porque además esa es la puerta de entrada de residuos peligrosos. Así que lo último que tendría que hacer un país es permitir la importación de residuos, porque no tenemos ni plantas para tratarlos, ni plantas específicas para los residuos peligrosos, y no hay ninguna razón para importar estos residuos.
Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Con lluvia hoy? No, nublado, pero sin paraguas, con una temperatura máxima de 31, muy alta la mínima, 21, y vamos a tener de acá el miércoles calor, sol y recién ahí rompen lluvia, pero temperaturas de 32, 33, así estará la cosa. Además, ¿qué problema hay con que falle el pronóstico alguna vez sobre el tiempo? Con todos los otros pronósticos que fallan. Vos fijate cuántas veces le dicen a la gente va a crecer el país, va a mejorar el país, y esto no sucede. Y en otras ocasiones ocurre con esto que tenemos en nuestras manos, que son las 30 medidas económicas que resultaron más importantes en el primer mes de Alberto Fernández. Hoy se cumple un mes del gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Y son 30 medidas económicas. Hace 4 años nadie hablaba en la República Argentina de hambre, de desocupación de 2 cifras, de deuda externa para hipotecar 3 o 4 generaciones, nadie hablaba de fuga de capitales. Por lo tanto, si hubo que tomar 30 medidas económicas, es el resultado de la herencia que te dejaron. Viene bien para el repaso. Después vamos a estar hablando un poco más de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires con la ley impositiva y esta entrega formidable de un partido que tiene muchos seguidores como Juntos por el Cambio, trabajando nada más que para los privilegiados y de manera especial para el Grupo Clarín, dejándole 600 y pico de millones de pesos afuera de los impuestos que tenían que pagar. ¿De dónde salían los impuestos? De algo por el que lo que pagan 2% y se lo aumentaban al 3%. Todo esto motivó la brutalidad de la campaña del diario Clarín y también acompañado por el diario La Nación, porque todos son socios además en Expo Agro. Vamos a hablar de ese tema, de cómo empieza el control de las importaciones, me parece que es muy interesante, y por supuesto de todo lo que significó el negocio y el manejo de la basura, eso que era una forma de entrega hasta de la propia dignidad en la Argentina. Así que tenemos muchos temas, pero me gustaría repasar algunas de las 30 medidas. ¿Por qué? Porque creo, Gustavo Campana, que la gente se va olvidando. Estamos metidos en una vorágine. A mí si me apurás y me decís, decime las 30 medidas de Alberto Fernández en este mes. Y creo que empiezo a hacer así, con el dedo. Te digo, tal cosa, tal otra, y en 5... por ahí se me termina. Entonces es bueno el repaso. 30 días que parecen 300 o 3.000. Derechos de exportación. El sábado 14 se publicó en el Boletín Oficial y luego se trasladó al proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, derechos de exportación. Se eliminó el tope del derecho de exportación de 4 pesos por dólar exportado que se había establecido en septiembre de 2018, quedando en vigencia una alícuota del 12% que fue llevada al 30%. Una de las cosas que sucedió inmediatamente, no sé si fue la segunda o la tengo en mi cabeza de esa manera, fue el bono para los jubilados. El anuncio del bono para jubilados, ya se cobró el primero para la mínima, se va a cobrar el segundo. La gente va a estar en 19.000 pesos, así ganará 14, 15, 16, 17, 2 veces va a cobrar 19.000 pesos y durante 3 meses, enero, febrero y marzo, no tiene que pagar la cuota de los préstamos porque esto se asoció desde la decisión de Alejandro Banoli desde el ANSET. Me parece que fue una medida muy aliviadora. Se suspendió por 180 días el sistema de ajuste vigente desde marzo de 2018 con base el trimestre julio a septiembre de 2017, variación del 70% en la tasa de inflación y 30% a los salarios. Esa fue la reforma previsional de diciembre del 17 que le quitó 100.000 millones de pesos por año a los jubilados. Tenemos que volar porque son 30, pero recordemos lo del IVA, se reemplazó la rebaja a 0 de la alícuota de alimentos básicos por el reintegro selectivo. Asignación universal por hijo, se estableció a todos los beneficiarios un adicional de 2.000 pesos en diciembre y en enero. De lo que estamos hablando son de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández a partir del hecho de que hoy está cumpliendo 30 días. Está lo del dólar solidario, el dólar solidario que se estableció por un plazo de hasta 5 años,
un recargo de 30% a la compra de moneda extranjera. Control de cambios. Se mantiene la restricción del límite máximo de compra de dólares, 200 por mes, para las personas a las que se les suma el impuesto del 30%. Esas no tienen una incidencia inmediata en la vida de la gente, lo del 30% sí, en aquel que quería viajar, por ejemplo, que puede rezongar un poco, pero lo que significará de recaudación que permita aliviar la situación de la gente, vamos a tardar un poco más, pero en cambio, cuando uno habla de las tarifas de los servicios públicos y se congelan por 180 días, ahí tenés una medida que va directa y urgentemente al bolsillo de la gente. En materia de impuestos internos se incrementaron las alícuotas del tributo que pagan automóviles, motos y lanchas. Bueno, se incrementa bienes personales, es decir, tratar de tomarle a los que más tienen mejores posibilidades del tipo económico. Para activos radicados en el exterior hay que recordar que se facultó al Ejecutivo hasta duplicar la cuota a 2.50, pero se la va a reducir al nivel original si al menos un 5% de sus activos son repatriados. Pymes. Se estableció un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre y le dan 120 cuotas. Se condonan los intereses hasta el 100%, pero si pagás al contado tenés una quita del 15% del capital. Y así vamos, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, se redujo el ajuste por inflación de 1/3 a 1/6, el impuesto a la renta financiera, que se eximió a todas las colocaciones en moneda nacional a plazo fijo en títulos públicos. Impuesto al cheque, subió al doble el impuesto al retiro de dinero en efectivo de las entidades financieras para las grandes empresas. En el FMI no se pidió el remanente de 11.000 millones al Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás todo lo que se hablaba? Vendrá lo que falta todavía del Fondo Monetario Internacional. Viajaba la CUNSA. Hemos pasado por cada humillación. Desesperado para que le dieran esa plata para ver si terminaba. El país no se vino abajo y se ahorró tomar prestados 11.000 millones de dólares más. Indemnizaciones. Mediante un decreto se estableció la vuelta de la doble indemnización por un plazo de 180 días que vence el 10 de junio de 2020. Estamos recién en 17 medidas, vamos a ir a 30, tenemos que avanzar. Las primeras 30 medidas de gobierno de Alberto Fernández, al cabo de 30 días. Ingresos brutos, se congeló el cronograma de baja de ingresos. En el transporte, el congelamiento de las tarifas en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, es fundamental. Esto va directo también de inmediato a la vida de la gente. Combustibles, la primera medida fue frenar el incremento que ya estaba planificado para YPF. Esa fue una medida que hubo que tomar contra una medida que se iba a adoptar por parte de YPF, que era el aumento. Nielsen lo había pensado de esa manera, por suerte no trascendió demasiado si hubo internas, si hubo reproches, o si Nielsen lo aceptó. Políticamente era inadmisible que cuando vos estabas tomando todas estas medidas permitieras el aumento de los combustibles. Medicamentos, se acordó una retracción del 8% en sus precios y el congelamiento hasta el 31 de enero. Una que sirve solamente por 30 días y que habrá que ajustar, pero son 30 días que te dan aire, el tema de las UVA, el congelamiento del pago de las cuotas UVA por 30 días. Aumento solidario, se estableció un incremento salarial por decreto para los trabajadores del sector privado. En total, 4.000 pesos brutos. Se van a percibir 3.000 en febrero, 1.000 en marzo. Otra medida fue el anuncio de la renegociación de la deuda. Eso está en marcha. No podemos decir que sea una medida que ya se implementó, pero claramente va a haber una renegociación de la deuda y yo creo que el clima es muy favorable por lo que ayer dijo el Fondo Monetario Internacional. Menefrega, el Fondo Monetario Internacional, es una banda de delincuentes, nunca perderemos de vista eso. Pero cuando ellos, al cabo de 30 días, a un gobierno de corte progresista que le da plata a los jubilados, que congela tarifas, que congela transportes, etcétera, etcétera, dice que va bien, es porque se dan cuenta que habían metido las de caminar mínimamente hasta la cintura. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Automáticamente se tomaron medidas para reducirla y tener créditos que estén al servicio de la producción, y estamos hoy en el 52%, la tasa más baja de los últimos 10 meses. Y finalmente se tomaron medidas como la emisión y pago de deuda, la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria se van a entregar 560.000 en la provincia de Buenos Aires, empezaron en Concordia, siguieron en Chaco, y así van llevando por todo el país, lo que sin ningún tipo de dudas es un gran alivio. Precios cuidados, se lanzó la nueva edición del plan con 310 productos y el regreso de las primeras marcas de alimentos, artículos de limpieza y perfumería.
Bueno, y esta Argentina hace lo que ayer anunció Alberto Fernández, de lo que nos vamos a ocupar por separado, porque es noticia de ahora, en el transcurso de la segunda mañana de las 7:50, después de Federica y antes de Claudio Villarruel. El tema para mí decisivo, creo que para ambos, Gustavo, el de las licencias no automáticas, cómo el gobierno ajustó el régimen de importación de bienes. Ya la cosa no es tan simple, las licencias no son automáticas y empezamos con un 15% de los productos que se estaban importando y de esta manera es una señal para ir terminando con la apertura indiscriminada de importaciones. Estamos decididos a seguir sustituyendo importaciones, pese a las críticas que nos hacen interesadas y algunos que solamente vivieron importando cosas, que se transformen y que inviertan para que esas cosas puedan hacerse en el país y generen trabajo para los argentinos. Por eso no les pedimos que dejen de ganar plata, los empresarios tienen que ganar plata, simplemente les pedimos que inviertan en el país para sustituir importaciones, que es generar trabajo para los argentinos, porque además estamos haciendo una formidable inversión en educación y capacitación de nuestros recursos humanos. Por eso, aunque también lo oculten, somos, según Naciones Unidas, el país que mayores inversiones de calidad recibe. Esto es, los que quieren invertir en ciencia y tecnología se deciden mayoritariamente por Argentina, por la calidad de los recursos humanos y de nuestra educación. Este discurso de Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo, es del año 2012. En el 2012 estaba diciendo lo que ahora se está determinando en una de las 30 medidas que adoptó el gobierno de Alberto Fernández. Es un clásico, Víctor Hugo, no perderá vigencia jamás. Sustitución de importaciones es el momento en el que la Argentina recuerda con memoria cercana trabajo a 3 turnos, fábricas, pymes, talleres, de eso se trata, y casi pleno empleo hasta la aparición del neoliberalismo por primera vez el 24 de marzo de 1976. Javier Leukovic, en página 12, una estupenda nota hablando del control de las importaciones, señala que el universo de las importaciones que deben pasar por el filtro oficial sube del 12 al 15%. Es un aumento interesante. Adicionalmente, el gobierno va a aplicar criterios de protección de la producción nacional a la hora de agilizar o demorar los trámites. Y en las nuevas licencias ahora quedan incluidos automóviles y electrónicos, que representan una gran porción de todas las importaciones de bienes finales. Ese es el gran dato, porque se metieron con 2 manufacturas que son importantísimas para recuperar soberanía, sobre todo en autopartes, y esas autopartes de las pymes poder proveer a las grandes multinacionales. Por otra parte, se le ha hecho saber a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de un correo electrónico a las cámaras empresarias, que todas las compañías importadoras deberán informar sus proyecciones para el año 2020, es decir, que no sea una jauja, que no sea un viva la pepa, que no sea una manera de traerte todo de afuera para que laburen todos los obreros de Brasil, de Corea, de China, y aquí los argentinos están en su casa mirando pasar el día, cada jornada, sin tener posibilidad de trabajar. Dar trabajo en la Argentina, no ser tan benignos con la flexibilización laboral esclavista que rige sobre todo en el sudeste asiático, que es una forma muy clara, muy concreta que encontró las multinacionales de Occidente para poder tener a muy bajo precio sus productos de mercado. Te voy a leer textual y la escuchamos otra vez, el comienzo de Cristina Fernández de Kirchner, porque esto viene de toda la vida, no es algo que se te ocurre implementar ahora en la desesperada situación que está el país, no, siempre fue parte de los conceptos y de los criterios con los que esta gente ha gobernado. Son tan viejos que uno siempre recuerda una frase de Perón en el nacimiento de la industria liviana en la década del 40. Cuando llegamos al poder importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, y cuando llegó el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. Dice textualmente, en esta línea la resolución publicada ayer explica que se identificaron una serie de bienes respecto a los cuales, en función de la actual coyuntura económica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales y el grado de cumplimiento de las respectivas normas técnicas, porque además hay mucha trampita, hay mucha cosa en el camino que al tomar esta medida consigue eliminarse. Siempre planteamos que después de un proceso neoliberal algunas cosas que
parecen obvias, resultan revolucionarias. Tener un Ministerio de la Producción que piensa en la producción es revolucionario frente a un Ministerio de la Producción macrista que te decía, reconvertite, si haces computadora, ahora haces service. Estamos decididos a seguir sustituyendo importaciones, pese a las críticas que nos hacen interesadas y algunos que solamente vivieron importando cosas. Hay que hacer una lectura comparada con lo que sucedió después de los primeros 30 días de Mauricio Macri. El 10 fue domingo y el lunes 11 entonces, aquí en Uno Nunca Sabe, en la tarde de las 7:50, hicimos lo siguiente, que fue recuperar medida por medida qué fue lo que pasó en esos primeros 30 días que son tan pero tan distintos a estos vividos desde el 10 de diciembre de 2019. Nunca hay que olvidar que los tipos entraron reduciendo 12 horas el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Así entraron, así de la mano de Pinedo, presidente, 12 horas, entraron a la Casa de Gobierno. Pasaron tantas cosas que hoy, la verdad, cuesta mucho comenzar el balance del primer mes de Macri en la Rosada por aquella cautelar que coronó a Pinedo presidente de la Nación por 12 horas, porque esa falta de respeto institucional quedó sepultada por otras de 3 o 4 talles más grandes. Lo primero que hicieron fue cerrar el Congreso, aunque parezca mentira. En lugar de llamar a extraordinarias, los tipos tenían una batería de decretos, y para eso había que cerrar el Congreso, o sea, había que cerrar el diálogo, la discusión democrática, eso que habían planteado en campaña. Empezaba lo que este año llegó al máximo, con las pocas reuniones que hubo en el Congreso. Ni una sola consulta con la otra mitad, con la mitad que no lo votó, sobre esos temas muy sensibles a la estabilidad del sistema. Consultas que tendrían que haberse viabilizado a través del Congreso de la Nación. Son temas que por supuesto hacen a la vida política, social y económica de los argentinos, que no fueron plebiscitados en campaña. Y por eso, era muy necesario el Congreso. Este es un gobierno que, lejos de cumplir promesas, administra sorpresas para propios y para extraños. A la velocidad del sonido y a contramano fueron apareciendo decretazos para nombrar jueces o para modificar leyes a piacere, y encima también cumplir con la promesa clasista de eliminar cada una de las retenciones. Y el cepo era la toma de la Bastilla, y de la noche a la mañana una devaluación de más del 40%. Y por supuesto también cumplió Macri con la devaluación más anunciada de la historia, la que esta vez fue del 40%. La fiebre del dólar en este primer mes macrista ocupó el centro de la escena una vez más, cuando Prat Gay anunció el fin del cepo, algo que a muchos oídos les sonó como lo más parecido a la toma de la Bastilla. Primer día en la Casa de Gobierno, ¿qué decíamos de aquel 10 de diciembre de 2015? El primer día de Macri en el poder fue de discurso corto en el Congreso, prometiendo pobreza cero, combatir al narcotráfico y la unión de todos los argentinos. Después baile y karaoke en el balcón de la Casa Rosada. Al día siguiente, el presidente jugó al diálogo político con los ex candidatos, salvo del Caño que no fue. Lo pesado arrancó el 14 de diciembre. En el segundo día hábil de gestión, Macri sorprendió designando 2 jueces por decreto. Y en ese primer mes, apertura indiscriminada de importaciones. La otra cara de la moneda de todo lo que te acabamos de contar sucede en la Argentina del presente. ¿Qué vino después de aquellos 2 jueces por decreto? El Congreso cerrado y de vacaciones sin llamado a extraordinarias. Apertura de importaciones, quita de subsidios, paritarias suspendidas en la provincia de Buenos Aires, represión contra los trabajadores de Cresta Roja y contra los municipales de La Plata. La verdad es que uno a esta altura empieza a preguntarse si todo esto es cierto, si todo esto alguna vez pasó.
Vamos al último, porque para nosotros ese día tuvo que ver con las medidas de gobierno. Era el 11 de enero de 2016 y decíamos allá por las 2 de la tarde lo siguiente: la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Cuando terminan con la palabra, desde la suma del poder público, cuando muere el derecho a la información, cuando terminan con la opinión crítica, todas las demás libertades están en terapia intensiva. Hoy a las 9 de la mañana se produjo la noticia que seguramente mañana no va a publicar en tapa la prensa hegemónica. Y es la noticia que festejan en privado, sabiendo que esta vez lastimaron donde duele. Porque habrá muchos colegas que estarán pensando a esta altura del día, si lo tocaron a él, bueno, a mí, ¿qué me puede esperar? Seguramente la decisión de Radio Continental no va a aparecer en el boletín oficial, pero bien podría uno sumarlo a la acción de gobierno del macrismo. Seguramente se va a recordar con perfume burocrático de una empresa privada y no tendrá peso político. Estará así en el balance de los medios 2016. Pero en realidad se trata de un nuevo decreto de necesidad y urgencia. No aguantaron un día más. Parece que la integridad humana y periodística de Víctor Hugo fue demasiado para este tiempo que necesita silencio cómplice. Por supuesto, solidaridad, una vez más, con otro compañero al que le prohibieron la palabra. Permítanme la emoción, ni siquiera nos conocíamos con Gustavo Campana, no nos habíamos cruzado, no habíamos conversado, y Gustavo estaba diciendo eso aquí en las 7:50, mientras a mí me habían echado de la radio donde trabajaba antes, que era parte también, como bien señalabas, de las medidas que se tomaban entonces, lo cual se ha sabido, gracias al programa de Tomás Méndez, hemos sabido perfectamente todo lo que había detrás, todo lo que se cocinaba en las exigencias que planteaba Macri para sacarse de encima a determinados críticos. El recuerdo de hace 4 años del comienzo del gobierno de Macri, cotejado con este, que es una medida económica tras otra, también es verdad. Macri podía hacer eso porque venía de un país que estaba completamente estabilizado, sin deuda, con trabajo, con jubilaciones, etcétera. Ahora hay que salir a la desesperada, a buscar de cualquier manera soluciones, de las urgentes, de las transitorias, de las inmediatas, pero también aquellas otras soluciones que pueden aferrarse a la vida de los argentinos en los próximos años. Ya le habían tirado palos, balas de goma, gases a los trabajadores de Cresta Roja, ya habían reprimido la marcha de los municipales de La Plata, ya le habían metido balas de goma a los pibes de una murga de 9 y 10 años. Todo eso había pasado en el primer mes de Mauricio Macri. Permítame la emoción entonces de que, sin habernos conocido, esa solidaridad de Gustavo Campana, que conocí mucho tiempo después de estar acá, porque yo no en esos días estaba metido en una vorágine y un lío muy especial. Surgió aquello de Plaza de Mayo, con 30.000 personas allí, de una manera tan, si se quiere, absurda, pero que tenía que ver con una de las primeras reacciones, si no la primera, generada contra el gobierno de Mauricio Macri por sus abusos de poder y por su capacidad para ir a mentir. Las primeras mentiras que conocí de Mauricio Macri se produjeron en la conferencia de prensa al otro día de que me hubiesen echado y se produjese aquello de la plaza. Pero en paralelo, y esta es la emoción que me permito, estaba Gustavo Campana en esta radio 750 diciendo solidariamente cómo eran las cosas de esos primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Pasaron 4 años y las 30 medidas que hemos compartido con ustedes de los primeros 30 días de Alberto Fernández nos marcan algo completamente distinto. El país había cambiado de rumbo, era un volantazo a la derecha terrible, se había retrocedido en 30 días casi 40 años. No era poca cosa, porque habíamos vuelto a lo peor, a los peores retazos de Martínez de Oz y Domingo Felipe Cavallo. En 30 días habíamos retrocedido 40 años. Desfinanciaron al Estado una vez más, ahora como opositores, antes lo hicieron como oficialistas, quitando retenciones, condonando deudas.
a empresas privadas y a las eléctricas. Resulta que ahora, con el voto en la provincia de Buenos Aires, le quitaron a Kicillof 10.000 millones de pesos de la recaudación. Un recorte, un guadañazo tremendo para las posibilidades de la provincia de Buenos Aires, justo cuando más necesita la provincia. Hecho, por otra parte, no en nombre de la protección de todos los ciudadanos, sino tan solo de aquellos que tienen más, muchísimo más que el resto. Es cierto, porque lo que lograron es que se recaude lo mismo, pero ahora con una carga tributaria distinta. Pero se iban a recaudar 10.000 más, y sin embargo los tipos lo que hicieron fue defender como escuderos a las grandes corporaciones, esencialmente al Grupo Clarín. Querían hacer un show político, pero después cuando ayer votan en el Senado, que tienen mayoría, resulta que lo que votan terminan defendiendo a los operadores de cable, a los grandes, no a la clase media, a los grandes importadores y exportadores de la provincia. Le ponen un descuento especial a las propiedades más caras de la provincia, que tienen un descuento más alto porque lo decidieron que las propiedades más bajas. O sea que se vistieron de defender a la clase media. Axel Kicillof, si hubieran querido defender a la clase media lo hubieran hecho de otra manera. Lo que estaban defendiendo es a los que tienen absolutamente todo y particularmente a la mafia de Clarín, que se ahorró 600 millones de pesos porque le iban a pasar de 2 al 3%, el 1% no pueden bancarse nada, pero no solamente por dinero, a Mañeto y a toda esa cúpula tan voraz y tan diabólica que gobierna en paralelo y a veces en exclusiva. Con Macri sucedía eso. La República Argentina no le molesta tanto la cuestión económica como la situación ideológica que se plantean todas estas cosas. Eso no pueden permitir este tipo de deslices, porque si no después vienen otros. Vos le dejás pasar el 1%, 600 millones de pesos, a nosotros no nos hace nada 600 millones de pesos, pero vos se la dejás pasar y después los tipos vienen con otra cosa, ¿entendés? Entonces hay que cortarlo de raíz. Así que decirle a todos estos diputados pobrecitos, esos inútiles de la provincia de Buenos Aires, diputados y senadores, y a los intendentes, vos decirle, los intendentes, salió Pose a decir en una votación corporativa, tené algo, hermano, dentro del cuerpo, dentro del alma, para por lo menos decirle, yo estaba en discrepancia, porque era lo que había dicho, que a él le parecía que estaba bien lo que pretendía Axel Kicillof. Bueno, Kicillof ahora tendrá que afrontar la furia desatada desde siempre contra él, pero ahora muchísimo más, porque se animó a tocarle los intereses de Héctor Mañeto y el Grupo Clarín, que desde el 26 de diciembre en adelante estuvieron día por día petardeando la ley impositiva que quería Kicillof, dándole ínfulas, órdenes, instrucciones y presiones a los diputados de Juntos por Clarín, porque no me vengan con Juntos por el Cambio. Muchas trabas en algunos momentos, yo lo vi a Axel, el modo en que Axel tuvo que afrontar estos días por las trabas que se le pusieron en el Congreso para tener una ley que mínimamente le permita contar con las herramientas necesarias para poner de pie a una provincia que está en una situación tan difícil como la Argentina toda. Muy cínica hoy la Nación, quizás más que de costumbre. Auxilian a Kicillof para evitar un default en la provincia. Si vos no nombrás a quién contrajo esta deuda, el título es, mirá a dónde te llevaron los primeros 30 días de Kicillof, al default. Auxilian a Kicillof para evitar un default en la provincia. Hay que cancelar 571 millones de dólares para eludir la cesación de pagos. ¿Y dónde aparece Vidal en esta nota? ¿Dónde aparece Lacunza en esta nota? Bien ocultos, por supuesto. Sin embargo, son los que contrajeron 9.000 millones de dólares de deuda externa de la provincia de Buenos Aires. Y parece que hoy hay que darle un salvavidas a Kicillof, porque si no la provincia se hunde. Tenés que salvarlo a Kicillof de los errores de Kicillof. En 30 días el tipo te liquidó la provincia. Es una cosa de locos. Pero así juegan. Por eso muchas veces les hablamos de trabajar de ciudadanos. Si ustedes están dormidos, si no les importa, si leen un título como si lloviera siempre, no vamos a poder acompañar esta movida que es muy difícil, porque se juega contra un enemigo que es diabólico, que tiene un enorme poder económico, una capacidad de mentira brutal y que sobre todo consigue asociarse a millones de personas ya indefensas frente a ese poder mediático que todos los días te tira cosas encima que si vos las miras bien. Por eso es que se pueden hacer programas de radio con facilidad en la República Argentina, siempre te dejan la pista, siempre te dejan la huella de la infamia que van cometiendo. Leía recién Gustavo Campana lo que se refiere a la no presencia de María Eugenia Vidal y Lacunza en una nota en la que Kicillof es el responsable, al cabo de 30 días,
de tener que hacerse cargo de esa deuda, pero como generada por Kicillof, auxilian a Kicillof, van a tener que salir en auxilio de Kicillof. Y en otro lado, vos te encontrás en La Nación con que María Eugenia Vidal operó en las sombras y hoy vuelve al país tras su viaje a Francia. Esto es lo que dicen para presentar a María Eugenia Vidal. Enorme responsable, dicen que operó en las sombras a través de Grindetti, de Jorge Macri, de Julio Garro, de Roberto Costa y de Maximiliano Abad, que son esos intendentes que juegan para una forma de poder que es el diablo mismo. La nota es larga, bastante larga. No hay una sola mención a lo que pasó en los últimos 4 años. Todo tiene que ver con los últimos 30 días. Auxilian a Kicillof para evitar default en la provincia. Es algo así como, bueno, hay que darte un salvavidas de 571 millones de dólares para eludir la cesación de pagos. Ahora, ¿quién te endeudó? No aparece. Todo te juega en contra, la falta de vergüenza de la gente para decir una cosa y luego justificarse por otro lado. Gustavo Pose daba la impresión, estaba claro que entendía perfectamente cuál era el punto de vista de Kicillof y parecía empujar a que las cosas salieran. Terminó diciendo que la decisión del voto de Juntos por Clarín es una decisión corporativa. Son decisiones corporativas, son decisiones que se tienen que resolver en el nivel alto de los gobiernos. Sí tengo una mirada que lo que hay que colaborar es para que el ingreso fuerte sea la totalidad de ingresos brutos. No tengo opinión ni decisión respecto de lo que le pudieran haber cobrado a algún sector, lo que le pudieran haber incorporado, ¿no?, a ingresos brutos a algún sector en particular. Pegaron por todos lados a la ley, trataron de acotar sus alcances, por 2 motivos. Uno, para que no levante vuelo Kicillof, para que no pueda gobernar de la manera que lo haría si consigue que estos recursos hubieran aliviado la situación de la provincia de Buenos Aires. Pero por otro lado, favoreciendo siempre a los sectores concentrados. Un gravamen importante cuya modificación reflejó la representación de intereses fue el de la tasa sobre operaciones portuarias. En los cálculos del gobierno provincial eran 4.500 millones de pesos, una tasa original creo que de 93 por cada tonelada hasta 270. Bueno, no los voy a marear con números. El recorte del Senado redujo el rendimiento de eso a la mitad, pero fundamentalmente lo que Juntos por Clarín estaba salvando era la platita de Mañeto. 10.000 millones menos que va a recaudar la provincia y que se lo van a ahorrar los grupos concentrados como Clarín, como las cerealeras, como las transportadoras de energía, como los laboratorios, y obviamente con una dificultad de la provincia de Buenos Aires que tiene vencimientos por más de 200.000 millones de pesos solamente este año de la deuda contraída por la exgobernadora de corto plazo. El diputado Jorge Donofrio, que por supuesto en lo que ha dicho no hace otra cosa que acumular razones y argumentos válidos para quejarse por la decisión de Juntos por Clarín de cambiar muchos aspectos de la ley, robarle a la provincia de Buenos Aires 10.000 millones de pesos, hacer recortes por todos lados para que no quedara claro que solamente lo que les importaba era la plata de Mañeto. Pero además, cuando le pegan a Kicillof, no le pegan al presente, le pegan al 23 o le pegan al 27. Saben perfectamente, de acuerdo a cómo vengan los tiempos políticos del Frente de Todos, que ahí hay una enorme cuota de futuro. Le pegan al 23 o le pegan al 27, además de pegarle en 2020. No estamos de acuerdo con esas modificaciones, de hecho nuestro bloque no las aprobó, porque si bien se dijo que eran modificaciones que tendían a mejorar la situación de la clase media, etcétera, cuando uno desmenuza muy rápidamente lo que se aprobó, por ejemplo la caída de ingresos brutos de los servicios por cable, me parece que eso no tiene que ver con la defensa de la clase media, sino de algunos intereses corporativos. Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que fue de los primeros en manifestarse indignado por esto que había sucedido la noche anterior cuando se hizo la votación, cuando el Senado rechaza, pone los cambios y diputados tenía que admitirla, porque el problema de Kicillof era mejor una ley que no complazca plenamente sus necesidades que nada,
porque con nada directamente es muy difícil gobernar, era imposible avanzar. Entonces, metido en esa trampa, después aparecieron los de TN a nombre de la cúpula mafiosa de Clarín, tomándole el pelo incluso. Esta era la reforma que quería Kicillof, por supuesto que no, y se ufanaban de haber logrado esto a través de sus diputados y senadores de Juntos por Clarín, porque a eso hemos llegado. Cuando el otro día juraba Guaidó en el diario El Nacional de Caracas, nos permitimos decir que era una metáfora perfecta de lo que ocurre con los países de América Latina. En un diario juraba el supuesto presidente encargado de Venezuela. Aquí, en un diario, se dan las órdenes para que decenas de diputados y senadores hagan lo que hicieron ayer en la provincia de Buenos Aires. En más de una oportunidad en ese mismo diario se armaron fórmulas presidenciales y no hace tanto. Por lo tanto, a tener memoria, aquí también, un diario sirvió para que jure algún presidente. Un diario y alguna persona de un notable servilismo, bien aprovechado por cierto por ella, para acompañar lo que ha sido este periodo atroz en el que todo se genera alrededor de las disposiciones, maldades, infamias, mentiras, persecuciones y estigmatizaciones de un diario que tiene a un tipo absolutamente enloquecido en el poder. Elisa Carrió reapareció en las últimas horas, ¿para qué? Para celebrar el resultado de la votación de la ley impositiva contra Kicillof y la provincia. Felicitamos a nuestros diputados de la provincia de Buenos Aires que no votaron ninguna suba de impuestos, porque nosotros queremos la baja de impuestos, y que además limitó todo con Cambiemos, limitaron todas las reformas impositivas que iban a fundir a las clases trabajadoras y medias de la provincia de Buenos Aires. Así es, destrozamos el espíritu de la ley de Magario, que lo que quería era destruir a la clase media y clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires. Los padres del tarifazo promedio del 4000%, resulta que ahora dicen que ellos no quieren tarifazos, no quieren aumentos. Mucho cinismo, demasiada hipocresía y mucha crueldad es todo lo que están exponiendo a lo largo de estos primeros 30 días. Lo que busca, y sobre todo Carrió, que es la madre de la antipolítica disfrazada de diputada veterana, casi vitalicia, es poner no un palo en la rueda, terminar con tu rueda, terminar con sustitución de importaciones, con industria nacional, volver ellos, bueno, con esa matriz que tiene que ver con el modelo de colonia. Eso es lo que no puede decir y lo enmascara con la excusa noble. Pero todavía es más indignante, Gustavo Campana, esto de Carrió ayer celebrando el triunfo de Clarín, de las corporaciones, para que no le cobren algo, porque ella, en otro tiempo, cuando era evidentemente otra persona, hasta en su aspecto físico, cuando era una luchadora que provocaba admiración. Digamos, Carrió es el error del pasado de muchos de nosotros, ¿eh? Hay unos cuantos de los que están escuchando que en este momento sí, agárrese la cabeza. Sí, efectivamente, cabecea, acompañe lo que le estoy diciendo, porque usted también es muy probable que le creciera a esta mujer. ¿Y cómo no iba a tener consideración especial para ella si decía cosas estricta y exactamente opuestas a las que ahora dice? Ahora celebra que Clarín le recortó a la provincia de Buenos Aires 600 millones de pesos y que las corporaciones consiguieron entre todas cortar 10.000 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que son 10.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires? Nada más piense en comedores, nada más en eso, pero muchas cosas de otra naturaleza y siempre en el sentido favorable a la gente se pueden pensar. Ahora, hecha esta preparación, escuche lo que Carrió decía denunciando el lobby escandaloso de Clarín. Clarín, que ahora tiene sus propios diputados de Juntos por Clarín en lo nacional y en la provincia de Buenos Aires, y quedó demostrado ayer, y que tiene sus propios intendentes. Pobre Pose, que sabía que era de Clarín, dijo, bueno, es una medida corporativa, ¿qué vamos a hacer? Y así terminó la historia y su participación. Carrió, que sabe la historia de ayer, también conocía la historia de cuando estaban trabajando para los bienes culturales, que es una de las tantas cosas que Clarín consiguió sacarle a los gobiernos de la República Argentina. El lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Porque lo que no puede hacer un Parlamento
es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. ¿Cuál es la razón para excluir del crackdown a La Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Generalmente se enmascaran a estos personajes diciendo, bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar. La palabra cambio suaviza a la palabra traición. Acá hay una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo y para quién juega. Para quién jugó antes y para quién juega ahora. Si defendió intereses que eran parte de su ideología y ahora defiende a la corporación más importante, que opera desde el poder real para generar todo el tiempo ese sentido común que es hijo de la derecha. Bueno, ahí están las dos, pero no es que cambió, es que traicionó.